Parecía ser una mañana tranquila para un grupo de arqueólogos que exploraba un antiguo templo, hasta que, de forma inesperada, descubrieron el pasaje a una cámara oculta. Adentro, encontraron el sarcófago de una pequeña mujer y lo abrieron con mucho cuidado. Al romper el sello, una misteriosa niebla escarlata se dispersó en el aire. Era la tumba de la Reina Roja. En vida, ella fue una reina maya pacal. A su muerte, fue embalsamada con polvo de cinabrio, la sustancia roja que le dio su nombre. Los mayas asociaban este color con el amanecer y con el renacimiento en otro mundo. Por eso, al morir, bañaban a sus líderes con cinabrio, también conocido como sangre eterna. A varios kilómetros de ahí, el rojo también se relacionaba con los dioses. Xipe Totec, dios mexica de la renovación, tenía un cuerpo desollado que exponía su roja musculatura, pues se creía que se había arrancado la piel para alimentar a los humanos. México es una nación colorida, y como podemos ver, sus antecedentes más remotos lo comprueban. Cuando los españoles aún no llegaban a nuestro continente, las culturas de Mesoamérica utilizaron pigmentos naturales para colorear su mundo. En Oaxaca, por ejemplo, un tono especial de púrpura se obtenía al ordeñar caracoles. La cultura mixteca recolectaba tunas moradas y las servía para obtener el color con el que teñía sus huipiles. La semilla del achiote produce un tinte que ahora consumimos en la cochinita pibil, pero que antes se usaba para pintar vasijas. En 1492, Cristóbal Colón comprobó que, a veces, la desorientación puede ser una ventaja. La llegada de los españoles trajo consigo la explotación de los recursos de nuestro territorio. Entre los más importantes estuvieron el oro y la plata, pero la tercera riqueza más codiciada, y quizá más sorprendente, fue la grana cochinilla, también llamada sangre de nopal. Es un insecto cuyo tinte pasó de usarse en los penachos a teñir los vestidos de la realeza europea. A partir de este tono, mezclado con sustancias blanquecinas, se obtuvo uno de los colores más representativos de nuestro país, el rosa mexicano. Este color creo que habla mucho de quiénes somos como sociedad, ¿no? Creo que México es un país súper ecléctico, en donde las cosas no son lo que parecen, en donde todo es surrealista realmente. Y vivir en México justamente habla de eso, ¿no? Y el rosa mexicano, que lo podemos ver en talaveras, el Día de Muertos, en altares, en el papel picado, en las esferas, creo que se ha convertido en un color que nos representa sin que nos demos cuenta que nos representa. El rosa mexicano se define como un rosado vivo, entre púrpura y rojo, como el de las bugambilias. Pero su importancia no se limita a ser un simple color. Nuestro rosa es tan significativo que, de entre todos sus compañeros de la paleta de Pantone, es el único que tiene fecha de cumpleaños y papá. Ramón Valdiosera, el padre del rosa mexicano. Fue historietista, diseñador de moda y pintor. Creó el vestuario, entre otras, de la película Tizoc. Además, fundó el Museo de la Moda y de la Historieta e Ilustración Mexicana. Era un apasionado de la cultura popular y pintó murales en la Central de Abastos y en la línea 12 del metro de la Ciudad de México. Pero en la vida diaria pues era una persona muy bella, que se adaptaba a ciertas edades, a ciertas personalidades. Se tenía que tener esa grandeza para poder entender a un público multifacético que lo seguía, que lo entrevistaba, que lo abordaba. Y realmente a mí saco la conclusión que estar a su lado, pues yo observaba que lo que había envejecido era el cuerpo, pero no así la mente. La mente seguía activa y viva. Por algo él decía que mientras su mente estuviera lúcida y bien, él seguiría haciendo arte. En 1940, Valdiosera era uno de los referentes de moda más importantes del país. Por ello, lo invitaron al programa Lunas Verdes de la XCW, cuya edición giraba en torno a la pregunta: ¿existe la moda mexicana?
Era una época en la que algunos de los diseñadores más afamados de México, como Henry de Chatillon y Armando Valdés, inspiraban sus colecciones en tendencias griegas y francesas. Valdiossera escuchó con atención las respuestas de los demás hasta que uno de los diseñadores mencionó: la mujer mexicana nunca podría ser refinada, porque es demasiado voluptuosa. En ese momento él intervino. No se le hizo nada raro lo que estaba escuchando, porque ya había tenido reuniones previas con estas figuras de la moda, a los que ya les había expuesto sobre su idea y su movimiento de moda mexicana. Lo que realmente no podía creer era que lo estuvieran diciendo enfrente de los micrófonos de la XCW. Pero bueno, obviamente fue muy molesto para él, pero creo que fue una oportunidad clave para confrontar sus ideas con las de ellos y demostrar que la moda mexicana tenía una raíz histórica y cultural muy importante a través de los textiles, las técnicas tradicionales y la indumentaria de los pueblos originarios, que hasta ese momento no eran tan valorados. Al contrario de sus colegas, Valdiossera era un apasionado del arte textil y creía que las mexicanas podían portar su propia moda de forma elegante. Esto lo llevó a diseñar una línea que, en vez de algodón o seda, usaba telas de rebozo, cambaya de ixtle y textiles hechos en telar de cintura. Para crear sus diseños viajó por todo México. Se inspiró en los vestidos de piezas arqueológicas, admiró los trajes de los voladores de Papantla, visitó Sinacantán, Chiapas, donde observó que los novios se casaban vestidos con zarapes de color rosa. El maestro Valdiossera era muy observador. Se había dado cuenta que este tono de rosa formaba parte de nuestra identidad, que lo encontramos en los juguetes, en los dulces, en los textiles, en las artesanías, en la arquitectura, en la naturaleza. Estaba en todas partes. Y vaya, al final se dio cuenta que este color era un color intrínseco de México. Se dio cuenta que mucha gente no le tenía mucha fe a la vestimenta mexicana, ¿no? Bueno, sobre todo lo de los pueblos originarios, como los bordados, los colores, porque todavía se tenía esta idea muy eurocentrista de lo que tenía que ser el color, la moda, ¿no? También, como en ese entonces, acuérdense que México lleva un poquito atrasado en tendencias. En el 57 Christian Dior saca la silueta reloj de arena, el New Look, y llega a México por ahí de finales de los 50, principios de los 60, entonces como que todavía estábamos muy metidos en lo que venía de Europa, históricamente también pasa, ¿no? Las tendencias de Estados Unidos, etcétera, y entonces como que él se da cuenta que mucho de este discurso es malinchista dentro de la indumentaria mexicana, los bordados, etcétera, que también él consideraba como alta costura. En su viaje, Valdiossera se percató de que muchas comunidades se vestían con los tonos de la naturaleza y se inspiró en ellas para añadir color a sus diseños. Se suma al mismo tiempo que en ese entonces el gobierno tenía una fuerte como campaña, vamos a decirlo así, de impulsar lo que era el nacionalismo. Venía ya desde los años 30, pero llegó hasta los años 60, 70. En 1949, Valdiossera presentó su trabajo durante la primera Semana de México en Estados Unidos, organizada por el cónsul Lelo de la Rea. Pero realmente el cónsul estaba muy desconfiado y escéptico de lo que presentaría el maestro Valdiossera el día siguiente. Por lo que una noche antes, Lelo de la Rea se presenta al salón donde estaban ensayando los modelos y se dirigió a Valdiossera diciéndole que había conseguido con la colonia mexicana, que vivía en Nueva York, algunos trajes típicos que eran los que se iban a mostrar y que guardara sus vestidos porque nadie creía que fuera a ese lugar donde había lo mejor y lo más fino a mostrarles algo nuevo. Valdiossera no se dejó intimidar por la actitud del cónsul y organizó un desfile improvisado para mostrarle sus diseños. Al término, Lelo de la Rea lo felicitó y le dijo: mañana mostraremos a Nueva York que en México existe una moda elegante y bella. 5 de mayo de 1949, día en el que se realizó el desfile, algo llamó la atención del público: el rosa intenso que predominaba en las prendas. La socialité Perla Mesta, al oír que Valdiossera presentaba el color, comentó: "So, it's a Mexican pink". No pasó mucho tiempo antes de que los escaparates de Manhattan se inundaran con el nuevo color, que no solo revolucionaría la moda, sino también las alfombras de Hollywood. Valdiossera vistió con él a actrices como Dolores del Río, Rita Hayworth y Elizabeth Taylor. Y de pronto el mundo entero se pintó de rosa mexicano. En nuestro país, Luis Barragán y Ricardo Legorreta lo utilizaron en diversas ocasiones en su arquitectura. La primera línea del metro también es rosa por la influencia de Valdiossera.
Hoy, los taxis de la capital colorean con ese tono el gris del asfalto, y las piñatas de los mercados también lo lucen. En 2023, para fabricar el set de la película de una famosa muñeca rubia, Rodrigo Prieto, director de fotografía, pidió incluirlo con la intención de que México estuviera en la memoria visual de los espectadores. Ese color es el que más se manifiesta en los textiles, en los juguetes, en la naturaleza. Entonces, por eso es muy importante que México se sienta orgulloso, que México lo porte con esa calidad, con ese orgullo, como se porta el tricolor en un partido, como se porta esa identidad. Y como el maestro bien decía, no busquemos darnos a conocer en el extranjero con lo de allá, sino con lo nuestro, con nuestra identidad. Parece ser que en México todo lo vemos color de rosa, pero no solo eso, también lo saboreamos. Las pepitorias, merengues y borrachitos, por décadas, nos han dejado en la lengua el sello de baldiosera. El rosa mexicano deja su indeleble marca en la identidad de México. El que nace entre telas pintadas con grana cochinilla. El que crece saboreando tamales dulces de hoja de maíz. El que muere y no sabe morir, porque cada año regresa a sus altares decorados con papel rosa mexicano. Y siempre que sale el rosa mexicano es un boom, porque creo que justamente habla de eso, habla de quiénes somos como sociedad y las barreras que podemos romper simplemente con un color.